asientos, nos ponemos en pie. Es muy probable que de las cosas que hemos estado escuchando, usted se haya sentido cargado con algunas, usted se haya sentido redarguido y haya sentido que se ha quedado corto, que necesita la ayuda de Dios para seguir adelante con su matrimonio. Qué bueno es saber que Dios nos sostendrá en este esfuerzo. Versos desde el 17 en adelante. Efesios 4, 17 en adelante. Dice así esta porción de las Escrituras. Efesios 4, 17 hasta el final del capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis o le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a tener un momento de oración y luego vamos a entregar el lugar al pastor Marcos para tener esta última conferencia. Oramos. Padre, te agradecemos el regalo que tú nos has dado durante este fin de semana. Agradecemos tu bondad, agradecemos tu palabra, agradecemos la comunión que hemos tenido unos con otros. Y de manera especial ahora pedimos en esta última sección que tu palabra pueda ser expuesta con claridad, Señor. Padre, continúa edificándonos a través de ella. Dale palabra al pastor Marcos. Señor, ayúdanos a nosotros a escucharla como palabra tuya y no como palabra de él. En tu gracia, danos la fuerza no solo para escucharla y entenderla, sino más que eso, queremos también obedecerla, Señor. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Espero que hayan tenido una buena cena y vamos a compartir con ustedes el último tema de esta conferencia y tiene que ver con algo tan importante como la comunicación en el matrimonio. Si nosotros no entendemos el tipo de relación que el matrimonio es a los ojos de Dios, tampoco entenderemos el tipo de comunicación que debe existir entre los esposos, ni tampoco entenderemos su necesidad e importancia. Hermanos, como yo he mencionado, quiero reiterar, delante de Dios no hay otra relación interpersonal entre seres humanos más importante, más prioritaria que la del matrimonio. Porque es la única relación donde dos personas se convierten en una. Génesis 2:24, desde el inicio, después que Dios crea a Eva y la trae a Adán, dice que vio Dios todo lo que había hecho, era aquí que era bueno en gran manera, y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Uno no es una sola carne con los hijos, uno no es una sola carne con los padres, uno no es una sola carne con ninguna otra persona que no sea con su cónyuge. De hecho, es interesante que esta declaración es la única declaración acerca del matrimonio que se repite 4 veces en las Escrituras. Una vez antes de la caída, 3 veces después de la caída, o sea que permanece el diseño de Dios a pesar de la caída. Una vez en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo. Y de esas 3 veces en el Nuevo, 2 veces en boca del mismo Señor Jesucristo. O sea que, mis hermanos, cuando la Escritura repite una verdad 4 veces, créanme que es algo importante y trascendente. Así que permítanme en primer lugar, de una manera sumamente breve, definir qué es comunicación. Para que haya comunicación deben existir 3 elementos. Debe existir un mensaje, un emisor y un receptor. Cuando uno de estos elementos falta, no hay comunicación. Pastor, por esos aspectos técnicos que tienen que ver, cómo se aplican en la práctica, o imagínense esta escena. Su esposo está viendo un partido de fútbol o las noticias y la esposa le pasa por detrás y le dice, amor, a propósito, mañana recuérdate de traer pan cuando vengas del trabajo. Y usted oye algo que parece una respuesta como, Al otro día, cuando su esposo llega, mi amor, ¿y el pan? ¿Qué pan? Oh, el que yo te dije ayer que trajeras, que tú me dijiste. Pero tú hasta me contestaste, que yo te contesté
ahí no hubo comunicación porque hubo un mensaje y hubo un emisor, pero no hubo receptor. Entonces, ahí no hubo comunicación. Por eso es importante estar seguro que esos tres elementos están presentes. Ahora, ¿qué tan importante es la comunicación? Bueno, esa unidad posicional delante de Dios que ocurre desde el momento que uno dice sí acepto, esa unidad posicional debe convertirse en una unidad práctica. Porque nosotros conocemos matrimonios que no parecen muy unidos. Pero mis hermanos, aunque ellos en la práctica no sean muy unidos, delante de Dios ellos son uno. Nosotros somos los que intencionalmente debemos trabajar para que esa unidad se manifieste en la práctica. Y es imposible que esto ocurra sin una buena comunicación. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento que conecta, que une al matrimonio? Es el amor. Y uno puede amar lo que no conoce. Es imposible. A menos que uno sea una candidata a reina de belleza. En mi país, ustedes saben que hay muchas cosas que suceden en esos concursos. Y entonces a una candidata le preguntaron, ¿y cuál es su autor favorito? Y dice, el doctor Joaquín Balaguer. Ajá, ¿y cuáles son sus libros preferidos? No, yo no he tenido tiempo de leer ninguno todavía. Bueno, obviamente se está hablando de lo que no se conoce. Pero es indispensable conocimiento para amar. ¿Y cuál es la mejor fuente para conocer al otro? Vamos a ver, ¿cuál es la mejor fuente? Que el otro diga qué es lo que le gusta, qué es lo que piensa, qué le disgusta, qué valora, qué no valora, con qué sueña, qué le atemoriza, qué le preocupa. Sí, yo sé que normalmente a uno le gusta y en este sentido, siempre generalizando, porque siempre hay casos que son al revés, pero en este sentido las mujeres tienden a ser más dadas a dar señales. Y llega el cumpleaños y entonces él les regala con muchísimo esfuerzo algo y ella no le gusta mucho. Ay, pero que yo quería tal cosa. ¿Y por qué tú no me lo dijiste? Bueno, yo no te lo dije, pero te lo dejé entender. Miren, mis hermanos, la mayoría de nosotros somos muy malos entendedores. No, yo no sé cómo se dice aquí, pero en mi país dicen, te tiré una puya. Es como una indirecta. ¿Tú quieres que tu cónyuge sepa algo? Dilo, dilo. De hecho, a mí me encanta un texto en la Escritura que enfatiza esto que estamos diciendo. No es un texto de matrimonio, no es un texto ni siquiera que está hablando del conocimiento nuestro, pero nos enseña mucho, porque es incidental la mención que hace, pero nos arroja mucha luz. En 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo está hablando del privilegio tan grande que nosotros tenemos de conocer a Dios. Y está diciendo que nosotros conocemos a Dios porque Él se dio a conocer. Y miren qué interesante como dice versículo 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Ven, es incidental, pero es una declaración totalmente cierta. ¿Quién es que mejor nos conoce? ¿O nosotros? ¿Nosotros queremos que nuestro cónyuge nos conozca? Claro que sí. Bueno, pues hablemos, porque todavía no existen bolas de cristal para aprender a conocer al otro. Me recuerda un libro que también recomiendo, pero plenamente. Está traducido como El marido integral, The Complete Husband en inglés. Es un libro que yo le digo a los esposos, si tú lo lees y tú cumples un 10%, de lo que el libro dice, tu esposa va a decir, pero yo tengo un esposo único, maravilloso. Pues él empieza diciendo, ¿verdad que te gustaría que ellas vinieran con un manual? Porque la verdad que ustedes son, dijo una hermana, complicadas. Qué bueno que lo dijo para yo decir que lo dijo ella y no yo. No lo dijo, pero le leí los labios desde aquí. Complicadas. Y digo, eso era lo que yo estaba tratando de decir, pero desde el púlpito estoy buscando la forma de que no se me ofendan y me cierren los oídos. Pero ustedes tienen
como diría mi esposa, ustedes a veces tienen sus problemitas. Y a veces para nosotros, que entonces tenemos los nuestros de comprensión y de llevarnos, no vemos lo que está delante de nosotros muy claramente. Hermanos, no puede existir un buen matrimonio donde no hay una buena comunicación. Es tan sencillo como eso. Piensen en esto. ¿Cómo es posible que dos personas que tienen diferentes trasfondos, diferentes temperamentos, diferentes hábitos, diferentes sentimientos, diferente crianza, diferente preparación, diferentes dones, diferentes intereses, wow, y no son demasiadas diferencias? Sí. ¿Y cómo es posible que dos personas así se unan y vivan armoniosamente? Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar para conocernos cada vez más. Nos vamos conociendo. Mientras más nos conocemos, más fácil podemos acoplarnos el uno al otro. Es imposible en la práctica ser dos que se convierten en uno sin una buena comunicación. Es por eso que un autor que trabaja mucho con consejería y matrimonios, Jay Adams, lo dice de la siguiente manera: una sólida relación entre marido y mujer es imposible sin una buena comunicación. Cuando hay una buena comunicación, la confianza se incrementa. ¿Por qué? Porque sabemos lo que el otro cree de nosotros, lo que nosotros decimos. No tiene que estar leyéndonos o interpretándonos. Nosotros somos intencionales en mostrar lo que somos, lo que queremos que el otro conozca. ¿Quién no ha sufrido por ser malentendido o malinterpretado? Tú dices una cosa y entienden otra. O tú muestras una cosa y se entiende otra. La buena comunicación evita esta dificultad. Una mala interpretación en un momento determinado es desactivada con la pregunta: déjame ver si te estoy entendiendo. ¿Tú lo que estás diciendo es esto? No, mi amor, me entendiste mal. Wow. Qué bueno, se desactiva. Yo creo que posiblemente no haya un matrimonio aquí que no haya tenido una fuerte discusión por algo que nunca existió. Uno de los dos dice algo y el otro le dice: ah, sí, porque tal cosa. No entendió. Pero entonces el otro que se dio que no entendió, en lugar de decirle: no fue eso, se ofende porque tú interpretaste mal. Y ahí empieza el problema. Y al final, ¿por qué el problema? Por algo que nunca existió. No había razón para el problema. Por eso es una buena práctica cuando el otro te dice algo que a ti no te gusta mucho o que te molesta, antes de responder, pregunta: déjame ver si te entendí, mi amor, ¿es esto lo que tú querías decir? ¿Y saben qué va a suceder? Una gran cantidad de veces no va a ser lo que tú entendiste y se va a desactivar y se va a evitar un problema por algo que nunca existió. Ahora, si es lo que tú crees, no es que haya un problema, pero tienen que tratarlo. O veámoslo del lado opuesto. ¿Cómo puede ser cómodo vivir con alguien que no sabemos con certeza lo que piensa o cómo se siente? Que tenemos que estar imaginando y leyendo su comunicación no verbal y que no podemos preguntar porque entonces se molesta. Es que pregunta demasiado. Tenemos derecho de preguntar. Si aquí alguien se molesta porque su cónyuge pregunta demasiado, déjeme decirle, el que está mal es usted. No es el cónyuge. Tiene que preguntar si no sabe lo que te gusta. Es que pregunta estas cosas que no son importantes. No son importantes para ti. Y según lo que hemos visto, ¿sabe qué? Algo que no es importante para ti, si es importante para tu cónyuge, ya esa es razón suficiente y de sobra para que se convierta en algo importante para ti. Es tan sencillo como eso. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Así que en casi cada fracaso matrimonial, nosotros podemos detectar serios problemas de comunicación. Yo recuerdo un caso particular donde una persona estaba en una cama mala, con dificultades, y entonces un familiar, queriendo agradarla, quería venir a sobarle los pies, pero a ella no le gustaba que le sobaran los pies. Qué cosa más grande. Entonces uno que está malo y entonces me están sobando los pies, eso como me está molestando. ¿Ven qué sencillez? Es como que tu esposo o tu esposa viene a hacer algo para ayudarte, pero resulta que lo que hace a ti no te gusta, ni te interesa, ni quiere, te molesta.
Y todos nosotros somos diferentes. Yo siempre me recuerdo de un hermano bastante peculiar, para usar una palabra neutra, ¿verdad? Bastante peculiar, muy habilidoso en muchas áreas. Y él le encantaba llegar y a veces andaba hasta con un bultico con aceites y todo para darle masaje a los pies. Y él estaba en tu casa visitando, te decía, ¿quieres que te dé un masaje en los pies? Miren, él una vez me dio uno. ¡Ay, qué chévere! Pero yo no me imagino dándole uno a mi esposa. Imposible. Porque a ella no se le puede topar los pies porque una vez le da cosquilla. Entonces yo le digo, por ejemplo, mi amor, ¿tú te imaginas que venga a darte un masaje a los pies? Y ella inmediatamente dice, no, no, no. Los esposos deben conocerse, porque cada cual es diferente. Y si no nos conocemos, entonces va a ser difícil que no tengamos frecuentemente roces, porque queriendo agradar al otro, logramos el efecto contrario. Pero yo lo que quería era agradarte. Está bien, pero a todo el mundo le gusta, menos a ti. Bueno, esa fue la pieza que te tocó. Seguro que algo le gusta, averigua lo que es y entonces agrádale conforme a lo que le gusta. Así que permítanme, en lo que me resta del tiempo, traer varios principios importantes para tener una buena comunicación. Yo espero haberlos convencido de la importancia de una buena comunicación. Ahora, ¿cómo se logra una buena comunicación? Se necesita mucho más que el deseo. Se necesita tener claros ciertos principios. El primero de ellos es que la comunicación debe ser veraz. Debe ser veraz. Efesios 4:25 empieza diciendo, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. Mis hermanos, y la mentira no solamente es la negación de la verdad, sino también la manipulación de ella con la intención de dar a entender lo que no es. El problema con eso, ¿saben qué es? ¿Cuántas mentiras se necesitan para perder la confianza? Una, no es más de ahí. No son dos ni tres, una. ¿Por qué? Porque el que dice de una manera fácil una mentira, ya dice varias. Y yo sé que a veces los esposos tienen la tendencia de decir algo medio disfrazado, porque entonces el otro se va a molestar. Miren, de verdad, es mejor que el otro se moleste oyendo la verdad, a que usted se evite la molestia del otro diciendo mentira, porque va a ser peor al final. Primero, empieza siendo peor desde el primer momento, porque es un pecado contra el Señor. Pero en segundo lugar, al final le va a traer malos resultados. Y es importantísimo que haya confianza en un matrimonio. Los no creyentes generalmente no entienden lo que significa la confianza, ni entienden la confianza que hay entre nosotros los creyentes. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estando en la segunda ciudad de mi país, la segunda ciudad tiene importancia. En esa época yo andaba vendiendo, tengo una compañía de armazones ópticos y yo era que andaba en la calle vendiendo. Y entonces estaba en casa en la óptica de una cliente y ella me saludó, teníamos muy buena relación y en un momento, después que estamos conversando, la veo que ella dice, ay Marcos, espérate. Y yo, ¿pero y qué fue? Mira. Parece que cuando me saludó, su labio pegó aquí y se había marcado de pintalabios. Y ella, como incrédula al fin, dijo, no, pero voy a meter a Marco en un problema. Y yo dije, no te preocupes, eso no es problema. ¿Cómo que no es problema? Yo no quiero problema con tu esposa. Yo decía, es que no va a haber problema con mi esposa. ¿Pero y qué va a decir ella cuando vea eso? No, sí, eso fue una cliente que me saludó. ¿Ya eso es todo? No, a mí me chocaba. Era increíble. Usted ha visto cuando dos personas están sorprendidas por lo mismo, por el sentido contrario. A ella le sorprendía lo que yo le estaba diciendo y a mí me sorprendía la importancia que ella le estaba dando. Decía, no. Entonces me dio una oportunidad de hablar un poquito cómo es en el Señor y todo eso. Dice, óyeme, tú puedes llamar a mi esposa ahora mismo y decirle, mira, yo no te conozco, pero yo quería advertirte. Yo vi a Marco andando en la calle con una mujer y dice, ya, tú eres loco. Digo yo no soy loco, tú lo puedes hacer. No, pues yo no.
No, pero yo no puedo creer que eso sea así, claro, porque si eso sucede, lo primero que va a pasar es que cuando yo llegue ella me va a preguntar, ven acá, mi amor, ¿y quién fue que me llamó diciéndome esto? Yo te voy a decir, eso fue una cliente que se puso a molestar, yo le dije eso y ella lo hizo. Y yo le dije que tú me ibas a preguntar y yo te iba a decir, no pasó nada y tú me ibas a creer. Es así que debe de ser. Y si alguno de ustedes aquí lo ve como, ¿cómo? Entonces tiene que revisarse. Porque tiene que haber la confianza de que cuando yo te digo algo, tú me crees. Pero no es que tú me creas porque yo sea tu esposo. Es que tú me crees porque tú sabes que yo siempre soy veraz. Son cosas diferentes. Así que, ¿ven la diferencia tan grande que hay entre un matrimonio creyente y uno que no lo es? A veces nosotros queremos manipular la información. Usted está ya en Homestead y se llega aquí a la iglesia ¿en cuánto? Un domingo, ¿en 50 minutos? 40, media hora, en 40 minutos. Y entonces tienen un ensayo y usted se entretuvo en su casa y salió 20 minutos antes. Pero cuando llegó, pero en el camino se encontró un tráfico y cuando llega dice, ay, excúsenme señores que llegué tarde, había demasiado tránsito. Ahí hay una verdad y una mentira. La verdad es que había demasiado tránsito. La mentira es que tú no llegaste tarde porque había tránsito, tú llegaste tarde porque tú saliste tarde. Ven, y nosotros somos muy dados. Difícilmente un buen creyente, difícilmente mienta de manera flagrante. Hay de todo en la viña del Señor, pero difícilmente un verdadero creyente de manera así flagrante diga no cuando es sí. Pero nos es más fácil manipular la verdad y tenemos que tener cuidado con eso. Por otra parte, y en segundo lugar, la buena comunicación debe ser más interna que externa. ¿A qué me refiero? Bueno, que hablar mucho no necesariamente significa una buena comunicación. Para ver si nos entendemos. Cuando usted escucha una transmisión deportiva, hay al menos dos personas que trabajan. Puede haber más, pero al menos dos. Hay un narrador y hay un comentarista. ¿Qué hace el narrador? El narrador va relatando lo que está pasando. Pero el comentarista es que dice, wow, este pase lo dio y le hicieron aquí un bloqueo. Hace el análisis. Se va como al intríngulis de los asuntos. Bueno, mis hermanos, para que nosotros seamos buenos comunicadores, nosotros debemos ser intencionales en no ser solamente narradores, sino también comentaristas. Porque no es solamente decir lo que pasó, es decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Y en ese sentido, yo me veo inclinado y temeroso de poner este ejemplo porque ya los hombres se me han quejado de que no nos dé tanto. Pero yo no sé, porque yo tengo entendido que yo he repartido equitativamente, pero los hombres se me están sintiendo como, pero tengo que decir esto, normalmente el que menos le gusta hablar son los hombres. Y parte del machismo latino en el que nosotros crecemos es como que los hombres no hablan de sentimientos. Los hombres nada más hablan de hechos. Bueno, nosotros no estamos esperando que tú llegues a tu casa llorando porque tú oíste en el trabajo que van a reducir personal. Nosotros no estamos esperando eso. Pero si van a reducir personal y tú tienes cierta preocupación, ¿por qué tú no se lo dices a su esposa? No, pastor, para no preocuparla. Ajá, y si reducen personal, ¿es solamente a ti que te va a afectar? No, a toda la familia. Entonces no la libre de la preocupación que no tú, Dios está trayendo sobre el matrimonio. Es muy latino. No, yo voy a cargar solo esta carga porque yo soy para proteger a mí. No lo proteja de la providencia del Señor. Y va y te examina y te dicen que tiene un quiste que puede ser canceroso. Tú no lo quieres decir hasta que tú no tengas los resultados. Pero óyeme, desde que te lo dijeron tú estás nervioso. Sí, pero yo no quiero poner nerviosa a mi esposa, pero es que si eso es verdad, ella también le va a afectar. Así que díselo para que ore contigo. Eso es un matrimonio. Yo recuerdo cuando se le ratificó o se determinó que mi esposa tenía un cáncer en el colon. El proctólogo dijo, no, tengo que chequearla, pero para eso tenemos que llevarla a cirugía para ponerle anestesia, porque si no le va a doler mucho. Y entonces cuando él sale de la sala de cirugía, yo estoy afuera,
Y él me dice, mira, definitivamente ella tiene un tumor maligno ahí. Y por el tamaño parece que tiene cierto tiempo, quizás 2 años. Yo, wow. Él sabía que en ese momento histórico estábamos preparando la boda de mi hija mayor, que iba a ocurrir como en 2 o 3 semanas. Así que estamos hablando y él me dice, no le diga nada a tu esposa porque yo sé que ustedes están en boda. Deja que pase la boda. Y entonces yo le digo, bueno, doctor, es que la verdad que nosotros no nos manejamos así. Y él quiso insistir y yo no le dije nada. Yo por dentro dije, de medicina sabes tú, pero de mi relación matrimonial sé yo. O sea, yo no me voy a poner a discutir con el doctor, o sea, porque ya eso no es de medicina, ya eso es un consejo latino. Cuando mi esposa despierta de la anestesia, así, la primera palabra cuando me... Así que, te sabe que uno se despierta medio bobo. ¿Qué dijo el médico? Bueno, mi amor, que sí, que las sospechas se confirmaron. ¿Qué le voy a decir? No, que más o menos, que hay que seguir haciendo... Esos cuentos que uno pone. No, que hay que seguir haciendo estudios para ver. Para extender, para que arme... Pero yo no fui que levanté el tumor. Fue el Señor. Es una providencia. No debemos ocultarla. Porque recae sobre todos. Así que nosotros debemos ser intencionales en comunicar lo que hay en nuestro interior. Debemos acostumbrarnos a ir más allá de los hechos, compartir evaluaciones, juicios, emociones, porque cuando compartimos eso, realmente estamos mostrando quiénes somos y cómo somos. Y es importante para nuestras esposas y para nuestros esposos que lo sepan. En otras palabras, la buena comunicación se caracteriza por ser transparente. La palabra transparente no proviene del griego, proviene de una palabra latina que significa mirar a través de. Cuando usted tiene un vidrio transparente, usted ve del otro lado exactamente lo que hay. Hay otro tipo de vidrios, el vidrio martillado, usted puede ver una silueta, usted puede saber si es hombre o mujer, pero no necesariamente puede saber quién es porque se ve velado. Nosotros debemos ser transparentes. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? No lo adornes. Dilo con sabiduría, con prudencia, pero con claridad. Que sea conforme a la verdad. Somos transparentes cuando dejamos ver lo que hay en nuestro interior. Cuando somos lo que parecemos ser. Que no vamos a las personas que cuando nos tratan más cercanos nos digan, ay, pero mira, él parecía una cosa, pero después cuando tú lo tratas es otra. ¿Y por qué? No cuidemos tanto nuestro departamento de publicidad. Seamos francos y abiertos. Y el apóstol Pablo para mí era un gran ejemplo de transparencia. El gran apóstol Pablo. ¿Ustedes recuerdan lo que él escribió en Romanos capítulo 7? Él dice, una lucha que tengo. Yo sé lo que es bueno. Pero tú sabes que a veces yo termino haciendo lo que yo no quiero. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y dice, pero Pablo, los únicos que pueden no entender, lo que tienen razón de no entenderlo son los ángeles, que no saben de eso. De eso no saben los ángeles, porque experimentalmente no han pasado por ahí. Pero tú y yo sabemos lo que es, que tú sabes exactamente, y yo también, qué es lo que hay que hacer, y nosotros queremos hacer lo contrario. Y eso a veces ocurre que hay líderes eclesiásticos que quieren ser más espirituales que Pablo. Hay predicadores que uno nunca los ha oído decir que tienen lucha con este pecado, que tienen tentación aquí. Es como si su autoridad dependiera de la perfección. No te presentes ante tu esposa como lo que tú eres. Como lo que tú no eres, perdón. No lo hagas. Con mucha frecuencia les digo a los esposos, mira, tú estás trabajando en un sitio secular y resulta que llega una nueva empleada que tiene varias características. Se ve muy bien, viste muy mal y es muy simpática. Y tú no te das cuenta que tú no eres indiferente. ¿Qué haría la mayoría de los esposos latinos?
déjame lidiar con esto, yo no quiero pecar, espérate, pero yo no le puedo decir eso a mi esposa. Y yo le digo, lo primero que tú tienes que hacer es llegar a la casa y decirle, mi amor, llegó una nueva empleada que es terrible. Y lo más simpaticona. Entonces, tú tienes que decírselo. Claro, me han tocado casos que me han dicho, pastor, pero yo hice eso una vez. Y entonces mi esposa se me ofendió. Pero ¿cómo va a ser que tú tengas ojos para otra mujer? Es que yo no te satisfago. Y no lo entendía. Yo digo, ¿qué hago? Digo, ¿sabe qué hace? No le explique mucho, porque lo que va a entender es que nosotros los hombres somos unos degenerados. Y no es así. Mándale una hermana mayor que sepa cómo son las cosas y que sea la hermana mayor que le diga, mija, si tu esposo te dice eso, no es porque quiere pecar, es porque no quiere pecar. Y te está usando a ti como su ayuda idónea para que lo ayudes. Porque cuando él sabe que cada cierto tiempo tú le vas a preguntar, ¿y fulanita? Tú vas a decir, tengo que portarme bien porque si me pongo de simpaticón yo también, entonces, ¿qué hago con mi esposa cuando me pregunte? Ven. Entonces, uno tiene que ser abierto con la persona más cercana que tenemos al lado y no estar ocultando, pretendiendo que nosotros somos perfectos porque no lo somos. Nuestra autoridad no depende de la perfección, nuestra autoridad depende de nuestra integridad y fidelidad al Señor. El apóstol Pablo no se presentaba como alguien que no tuviera luchas. Me encantan cómo él era tan transparente. Primero los Corintios 2:3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Se lo traduzco al latino. Oye, me estuve entre ustedes y yo estaba asustado, estaba temeroso. Se puso tan difícil la situación que yo dije, bueno, de esta yo no salgo. Y algunos de nosotros somos capaces de decir, ¿cómo? El apóstol Pablo, cuando uno debe de confiar en el Señor y sabiendo, nos ponemos súper espirituales, sobre todo cuando la situación es del otro. No, mis hermanos, estamos en la carne, tenemos debilidades. Y es bueno que tu esposo conozca tus debilidades y es bueno que tu esposa conozca tus debilidades. Y no necesariamente porque se da cuenta y se va a dar, sino porque tú se lo dices. Segunda a los Corintios 2:4. Por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. El apóstol Pablo no tenía el problema de decirle a los hermanos, yo los amo, y yo les escribí llorando. El apóstol Pablo llorando, sí, llorando por el amor que les tiene a ustedes y por la sabiendo que ustedes estaban pasando tal o cual dificultad. Hermanos, nosotros podemos hablar mucho sin ser transparentes. Yo no sé qué tanto ustedes conocieron de Cantinflas. Ese era un famoso cómico mexicano. Y ustedes saben que cada cómico se caracteriza por ciertos aspectos. Una característica que Cantinflas tenía era que había ocasiones donde él hablaba, hacía una frase larguísima y al final no decía nada. Entonces eso daba risa. Porque él decía cosas contradictorias. Sí, porque si tú vas y yo vengo, entonces el que viene no va. Y al final tú te quedabas como, ¿y qué fue lo que dijo? Respuesta, nada. Eso era lo que daba risa. Entonces, nosotros podemos hablar mucho y no significa que somos buenos comunicadores. Debemos ser intencionales en expresar lo que pensamos, queremos, lo que evaluamos, con lo que soñamos, etc. Porque es justo y adecuado para la persona que está a nuestro lado. Y así podemos caminar esta senda que tenemos por delante juntos. Pero en tercer lugar, nosotros mencionamos esta mañana, y no lo voy a repetir, la importancia de que la comunicación sea oportuna. Tenemos que saber en qué momento decimos lo que tenemos que decir. Y en cuarto lugar, también lo mencioné esta mañana cuando estaba hablando de la solución de conflictos, la comunicación debe ser apropiada en buena forma. No permitas que tú, teniendo razón en lo que estás discutiendo con tu cónyuge, lo dañes por la forma en que lo expresaste. Eso es muy común. Tú tienes razón, pero lo dijiste de una manera tan mala que ya lo echaste todo a perder. No, debemos de ser intencionales en hablar de una manera amorosa, siempre, todo el tiempo. Pero en quinto lugar, una buena comunicación debe ser edificante y prudente. Edificante y prudente. ¿Qué significa eso?
hablar verdad no significa decir toda la verdad. ¿Por qué? Porque hay cosas que decirlas no contribuyen en nada a la relación ni edifican. En lo absoluto. Entonces, tú no la tienes que decir. Hay un refrán dominicano que dice que amor no quita conocimiento. Y resulta que tú estás feliz con tu esposa, tú la amas, tú te la encuentras hermosa, pero el Señor le dio 2 piernitas. Tú no tienes que decirle, ay, mi amor, pero la verdad que no, estate tranquilo, no te metas en eso. A ti no te están preguntando. Miren, yo no quiero que nadie se ofenda aquí porque a veces nosotros somos muy sensibles. Si tú piensas contrario, no pecas. Pero en mi caso, yo creo que no todos los recién nacidos son hermosos. Yo creo que la mayoría lo son. Pero la verdad es que yo he conocido recién nacidos. Entonces hay personas que se sienten mal. Óyeme. Entonces, imagínate que tú vas a visitar a un amigo tuyo, una amiga tuya que acaba de dar a luz. Y tú llegas y estás feliz con su niño. Tú no tienes que decirle, ay, pero qué rarito. Y a ti te están preguntando. Tú no tienes que decir eso. Porque a ti no te están preguntando. Eso no edifica, eso no sirve para nada. O sea, eso no afecta en nada. Yo recuerdo que una vez les pasó a mi hija y a su esposo lo siguiente. Tenían unos amigos cercanos. Y mi hija estaba hablando con ella, que estaba embarazada, de eso. Y entonces decía, sí, a veces cuando nos pasa eso, entonces nosotros lo que hacemos, le dice mi hija, es que uno destaca una cualidad. Wow, pero mire, está rozagante, gordito, o algo así, ¿verdad? Que es verdad, uno no está mintiendo, pero no tiene que emitir ningún juicio. Lo complicado de eso fue que esa conversación se dio y a mi hija se le olvidó decírsela al esposo. Y entonces mi hija ya estaba allá en la clínica, ella la había visto y el esposo llegó del trabajo. Y cuando el esposo llegó del trabajo y miró al niño, dijo, ay, pero qué gordito. Y como eran buenos amigos, la mamá le dijo, no, a mí no me diga eso, que ya yo sé lo que eso significa. Así que él nada más miró a mi hija así como, ¿en qué lío tú me metiste? O sea, tú me hubieras avisado que yo hago otra cosa. Entonces, no, mis hermanos. Ser transparente no significa soltar todo lo que te pasa por la cabeza. Precisamente en esta semana, antes de venir, yo tenía un matrimonio en mi oficina, creyentes los dos, miembros de la iglesia los dos. ¡Wow! Uno como pastor no puede, no debe mostrar todos los sentimientos. Imagínense que le digan a uno algo y dice, ¿cómo? ¿Cómo? No, uno se queda tranquilo, como que nada está pasando, escuchando. Pero yo por dentro decía, pero qué cosa más grande. O sea, de la manera más natural, es que ustedes no se pueden imaginar las cosas que él decía. Y él me lo contaba como si nada. No, pastor, porque yo lo que le dije fue tal cosa. Y le decía, mi hermano, excúsame, a ti hay que darte un cursito de cómo tratar a una mujer. Es que ese tipo de cosas no se dicen. Él está haciendo una parrillada o algo. Y él es que trabaja y sostiene la casa. Y él ha querido que ella no trabaje fuera de la casa. Aparte de que termine su universidad. Oh. Y en una alguien dice, ella opina algo. Y él dice, con los hijos de él, no de ella, ahí presente, dice, oye a la que no trabaja opinando. Pero él me lo cuenta como que él no ha dicho nada, como con una naturalidad. Digo, no, espérate. Cuando estaban repartiendo sabiduría, él se entretuvo haciendo fila en otro lugar. Definitivamente. Él estaba entretenido haciendo fila en otro sitio. Entonces, mis hermanos, tiene que ser edificante, tiene que ser prudente. No significa lo que estoy diciendo, para que no me malinterpreten, no significa esconder información negativa, pero significativa para la relación. No. Hay cosas que tenemos que decir que sabemos que va a crear cierta fricción, pero hay que decirla. No es eso. Lo que significa es abstenerse de declaraciones que nada contribuyen y que callarlas no afectan, pero que expresarlas causan un malestar innecesario.
Siguiente característica. Una buena comunicación en el matrimonio debe ser exclusiva, prioritaria. Me explico. La cercanía, la intimidad, no en el sentido sexual, sino la intimidad, se distinguen por la apertura de corazón. Mientras más cercana es una relación, más tú puedes abrir tu corazón. ¿Qué acostumbran los latinos? Una de las cosas que más me molestan, los latinos se sindicalizan. Entonces tú ves que cuando están juntos los hombres empiezan a hablar de las mujeres. Sí, porque a las mujeres no se le puede decir todo. Y esto y aquello. Tú estás hablando mal de tu esposa. Y las mujeres se juntan en el salón de belleza y empiezan, no, porque a los hombres esto y a los hombres aquello. El equipo no son los hombres y las mujeres. El equipo somos tú y yo. Esposo y esposa. Ese es el equipo. Así que, mis hermanos, me encanta lo que dice el Señor Jesucristo. En un momento determinado en Juan, dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque yo les he declarado mi palabra. ¿Ven la idea? O sea, los siervos es una cosa, pero amigo, mientras más cercano, más apertura de corazón. No puede ser, no debe ser, porque sí es, que tú tengas cosas que compartes con otros hermanos, pero que tú entiendes que no debes decírselo a tu esposa. Mi hermana, no debe ser que hay cosas que tú te sientes cómoda compartiéndola con otra hermana, pero con tu esposo tú dices ni loca. No, hay un problema. Hay un problema, porque la persona más cercana es nuestro esposo, es nuestra esposa. Me encanta la forma en que David habla de la traición de Ahitofel, que era uno de sus consejeros y era muy cercano. Y sobre todo en la traducción Reina Valera, dice en el Salmo 55, versículos 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer, o sea, yo creía, ¿verdad? Íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. La traición de Ahitofel fue más fuerte que la de otros, porque pero tú y yo éramos así. Las cosas mías, a quien yo se las contaba era a ti. ¿Qué es lo que uno dice cuando dice, pero yo todo lo mío era a ti que yo lo contaba? ¿Qué significa eso? Tú eras la persona a quien yo más confianza le tenía, tú eras la persona más cercana. Nadie debe conocernos mejor que nuestro cónyuge. No es correcto tener familias o amigos o cualquier otra persona con quien nosotros hablamos más que con nuestro esposo o nuestra esposa. No es correcto, aunque es muy latino, pero no es correcto. Y en ese sentido, mis hermanos, deben evitarse los secretos en el matrimonio. Y solamente hay dos excepciones, solamente dos. ¿Usted le va a dar una sorpresa a su cónyuge? Bueno, evidentemente no puede decir, mira, como el pastor dijo, yo te voy a dar una sorpresa pasado mañana, pero te lo estoy diciendo. No, porque ya deja de ser sorpresa. Ese es muy obvio. Pero hay otro que es importantísimo. Cuando alguien viene a nosotros buscando ayuda, no importa si usted es pastor, o sea, no importa. Alguien viene donde usted buscando ayuda y abre su corazón, usted no tiene que compartir esa información con su esposa o con su esposo. ¿Por qué? Porque esa información en primer lugar no le pertenece a ustedes y en segundo lugar esa información ni da ni quita al matrimonio. En ese sentido yo les puedo testificar que la etapa de mi vida donde yo más secretos tenía con mi esposa fue cuando yo llegué al pastorado. Porque yo manejaba casos, a veces de personas muy cercanas a ellas, que ella no sabía lo que estaba pasando. Claro, los hermanos, sobre todo aquellos que vienen de una teología un poquito distorsionada, asumen que nuestras esposas lo saben todo, y no es así. Ya no ocurre. Gracias al Señor. Pero al principio de nuestra iglesia era muy frecuente que las hermanas que estaban cercanas de un caso particular le decían a nuestras esposas, wow, qué pena me dio el caso de fulana. Yo estoy orando por ella. Y nuestras esposas, ¿el caso de quién?
¿Y qué pasó con fulana? ¿Tú sabes? No, no sabe. No sabe, porque nosotros no estamos supuestos a decirle a nuestras esposas. Pero reitero, no es solamente en el caso de pastor. O sea, imagínese que un hermano de la iglesia lo vea a usted como alguien maduro y digno de confianza. Y viene y le pide, mira, necesito tu ayuda. Estoy teniendo serios problemas con la pornografía. Él no está esperando que usted se lo diga a su esposa. Y usted no tiene por qué decírselo a su esposa. Usted puede decirle si su esposa lo vio hablando, mi amor, ¿y qué fue? No, lidiando algunas cosas ahí con fulano, punto. Ahí se terminó. ¿Usted se imagina una hermana joven que se acerca a una hermana más madura con muchísima vergüenza para decirle que está teniendo serios problemas con la masturbación? Se muere si sabe que usted se lo dice a su esposo. Usted no tiene que decírselo a su esposo, porque eso no es una información del matrimonio, es una información de la persona. Lo más que usted le puede decir es, estoy trabajando con fulana, punto. Miren, aún en el consejo pastoral, uno trata casos y a veces cuando lo trae el consejo no da todos los detalles. Yo tengo casos que he dicho, aguántalo, porque lo proponen para algo. Digo, aguántalo, que estamos trabajando. Ajá, pero tan grave que no puede. Déjame avanzar. Y yo no digo lo que es. ¿Por qué? Porque en ese momento es algo que es bastante vergonzoso y uno prefiere tratar de no exponerlo. Así que fuera de esos dos casos, no debe haber secreto, mis hermanos. Miren, con mucha frecuencia, cuando hablo de esto, yo pongo un ejemplo diferente al ejemplo que yo ponía hace años, porque las cosas cambian. Hace años, el secreto mejor guardado del Caribe para los hombres era su cartera. Era como que la esposa no podía venir a la cartera del esposo. Eso era como un escándalo. Ya no es la cartera. Ya ustedes saben lo que es ahora, ¿verdad? Ay, ustedes sí saben. El celular. El celular. Entonces, cuando yo hablo de esto, digo, mis hermanos, de verdad, no hay una sola razón lógica, piadosa, racional, para que usted tenga en su celular una clave que su esposa no sabe. ¿Y saben lo que me pasa? Cuando me topo con hombres que me quieren explicar por qué en el caso de ellos sí tienen una clave, mientras más me explican, más creo yo que no tienen razón. Porque no se puede apoyar lo irracional. Usted no se imagina la cantidad de esposas que me dicen, pastor, pero es que ella es demasiado desconfiada, es que no pasa nada, porque ¿qué es lo que tú has visto? Entonces ella dice, pastor, es que yo quiero que usted vea, él no se despega de su celular. Y cuando lo pone en un sitio, es boca abajo. No, porque la pantalla, déjate de cosas, lo pone boca abajo, ¿verdad? Y si él está por aquí haciendo algo y ve que la esposa se dirige al celular, viene y dice, me acordé de una llamada o algo. Es obvio que no quiere que le abran el celular. Entonces tú no quieres que desconfíe. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? ¿Cuál es el misterio? No debe haber secretos en el matrimonio. Habiendo dicho eso, yo espero que los diáconos sean hombres piadosos y cuando termine este culto me saquen escoltado. Porque yo sé que algunos esposos aquí quisieran, puede ocurrir hasta un atentado. Pero hay que decir lo que hay que decir, mis hermanos. Hay que decir lo que hay que decir. Es bueno siempre preguntarte, ¿por qué yo no quiero o yo no debo compartir esto con mi esposo? ¿Por qué yo no quiero o no debo compartir esto con mi esposa? Y asegurarse que la respuesta es correcta. Así que dejen los secretos. Número 7. Para que haya una buena comunicación, no solo se requiere saber hablar, sino también saber escuchar. Hay que ser buenos oidores. Y una vez más aquí viene la diferencia entre hombre y mujer. Cada vez que tratan un tema sensible, la mujer llora. Entonces al hombre le molesta. Ay, pero tú eres demasiado llorón y tú no puedes hablar sin llorar. Y una vez más yo digo, pero ¿con quién tú te crees que tú te casaste? ¿Con una mujer en cuerpo de hombre? Las mujeres son más sensibles, estate tranquilo, escucha lo que te está diciendo, no importa si es llorando o si no es llorando, pero escucha.
O el esposo hace un esfuerzo de esos, ¿verdad? Y le abre su corazón. Y cuando le abre su corazón, lo que viene de allá para acá es una reprimenda o un sermón o un maltrato. No, o sea, tenemos que ser buenos oidores, pero tenemos que estar dispuestos a oír cosas que quizás no nos van a gustar mucho. Mi amor, mira, me está pasando esto. ¿Qué? ¿Y cómo es posible que tú pienses así? ¿Qué usted cree que sucede? Uno hace así, ¡guau! Y vuelve y se cierra. Bueno, mi amor, yo sé, yo te lo estoy diciendo, yo sé que no está bien. Yo no te lo estoy diciendo con orgullo, ni te lo estoy diciendo gloriándome. Yo te estoy diciendo porque entiendo que es un problema. Es para que tú ores por mí. Y si no te lo digo a ti, ¿a quién se lo digo? Debe haber claridad. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Escucha lo que tiene que decirte el otro, aunque sean luchas. Cuando yo estoy en la consejería prematrimonial, uno de los temas que trato es precisamente la comunicación del matrimonio. Y una de las cosas que yo hago siempre que termino esa sesión es decirle a los novios que no debe haber secretos y decirles, ¿saben qué? Este es un buen momento para que tú revises, ustedes revisen, si hay algo en tu pasado vergonzoso, pecaminoso, que tú no le has dicho. Este es un buen momento para decirlo. Y cualquiera puede pensar, pero pastor, si eso fue cuando yo era inconverso, ¿para qué yo tengo que decirle eso? Y yo te convierto la pregunta al revés, ¿y por qué no? No, porque eso pasó. Está bien, pero es un ejercicio de transparencia. Es para que no haya susto después, porque cuando uno oculta información, mire, es increíble cómo el Señor la saca. Imagínese que usted llega a la casa y le dice, wow, me encontré con una compañera del colegio que hacía 15 años que no nos veíamos y nos encontramos ahí en la plaza comercial. Y entonces ella estaba sola y como yo fui a comer, comimos juntos y óyeme, nos gozamos muchísimo recordando todas las aventuras del pasado. Mire, tiene que ser una mujer demasiado celosa para que tenga problemas con eso. Una compañera, estaban comiendo. ¿Qué quiere? Que como uno aquí, el otro allá. Pues somos compañeros de clase. Pero resulta que meses después se reúne el curso y van los cónyuges. Y estando ahí, de una manera muy natural, sale a relucir que ella no solamente fue tu amiga, sino tu novia. Ay, pero yo no se lo quise decir porque ella tiende a ser celosa. Díselo. El problema lo tiene ella, no tú. Porque ahora, ¿cómo? Pero tú no me dijiste eso. No importa la explicación que tú des, ya tú estás metido en un lío. Estás metido en un lío. Porque va a decir, ajá, ¿y por qué no me lo dijo? ¿Algo estaba ocultando? No. Transparente, siempre con las cartas sobre la mesa. Vamos a aprender a oír. Se requiere prestar atención, no interrumpir, no completarle las frases al otro. Proverbios 18:13 dice, el que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Mira, tú te recuerdas esta persona, sí, lo más seguro ya te metiste en negocio con él y te quedó mal. No, mi amor, no era eso lo que yo te iba a decir. Lo que yo te iba a decir es que tú tenías razón y que yo me enteré de tal cosa. Déjalo terminar para que no meta la pata. Tú eres libre de pensar lo que tú quieras, pero deja terminar al otro porque hay que ser buenos oidores. 8. Debemos ser conscientes que hay un lenguaje no verbal y debemos procurar que esté de acuerdo con el verbal. Y ahí va la ilustración que yo di de mi amigo, que le preguntábamos, le dijimos, pero no te molestes, yo no estoy molesto. O sea, las palabras dicen una cosa, pero el lenguaje no verbal dice otra. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que existe. De hecho, es interesante que si estamos hablando aquí y alguien pide una dirección y nosotros al momento de dar la dirección decimos, cuando tú salgas ahí, dobla a la izquierda, y nosotros en el momento no nos dimos cuenta que esa no es la izquierda, sino esta. Cuando lleguen a la esquina, ¿qué fue lo que él dijo?
Posiblemente ustedes se recuerden más de la seña de lo que él dijo. Yo recuerdo que hizo así, así que vamos a coger para allá. Cuando viene a ver, terminamos llevándonos más del lenguaje no verbal que de las palabras. Así que tenemos que ser intencionales en que nuestro lenguaje no verbal esté de acuerdo con el verbal. Y finalmente, y con esto termino, se requiere esfuerzos de cada uno, mis hermanos. Esto no surge automáticamente. Nosotros podemos oír 15 charlas de esto y nuestros matrimonios no van a cambiar porque oigamos lo que tenemos que hacer. Hay que ser intencionales en esforzarse. Y el problema es que posiblemente la mayoría de nosotros crecimos en un hogar donde no había transparencia, lo que significa que ni siquiera hemos tenido el ejemplo. Y si a eso usted añade que muchos de nosotros no somos así de personalidad, las cosas se complican. Pero como he dicho desde ayer, cuando nos convertimos, Dios nos da una nueva naturaleza que es ahora capaz de obedecerle. Y tenemos todos los recursos, tenemos las escrituras para guiarnos, tenemos a su Espíritu para convencernos y cambiarnos, de modo que no tenemos excusas. Así que permítanme unas palabras a modo de conclusión. Ustedes ven los beneficios. La buena comunicación facilita la expresión del amor y la ayuda mutua. Recordemos lo que decía Eclesiastés: ay del solo, que cuando se cayere no hay quien lo levante. Pero cuando somos dos, wow, qué bueno es. Cuando uno cayere, el otro lo levantará. Cuando uno tiene frío, se calienta con el otro. El pobre soltero lo que tiene que seguir buscando frisas cada vez más gruesas. Nosotros no, nosotros que tenemos que acercarnos un poquito y abruzarnos ahí, abrazarnos. Es una bendición, es una misericordia del Señor. Y es importante que entendamos que esto no tiene que ver con nuestra forma de ser, si nosotros somos introvertidos, si somos extrovertidos. Cada uno dentro de su personalidad debe esforzarse para tener una buena comunicación en su matrimonio. Y yo soy consciente que en sentido general los hombres tenemos mayores problemas, porque por cultura somos más resistentes a abrir nuestros corazones, pero siempre hay casos que confirman, excepciones que confirman la regla. Hay matrimonios donde el hombre es totalmente abierto, totalmente transparente, y quien es difícil, que hay que sacarle las palabras con cucharita, es a la esposa. Así que esto aplica en ambas vías. Finalmente, y como cierre no solamente de esta sesión, sino de toda la conferencia, hermano, puede ser que alguno de ustedes haya visto que tiene mucho trabajo por hacer. No te desalientes. Me encantó cuando William dijo: vamos a cantar este himno y Dios nos va a sostener. Porque miren, el mismo Dios que con su poder y el poder de su Espíritu nos resucitó a nosotros, nos dio una nueva naturaleza, es el mismo Dios que nos capacita para nosotros hacer los cambios. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nunca pienses que tú no vas a poder cambiar porque para ti es muy difícil. Para todos nosotros es difícil cambiar lo que no es conforme a nuestra personalidad. Para todos nosotros es difícil cambiar aquello que nunca hemos practicado. Es difícil. Yo recuerdo, siendo un jovencito, con mi primera novia, yo no había visto en mi casa a papá y a mamá transmitiéndose amor ni palabras de cariño. Pero leyendo la Escritura y leyendo algunos libros, el Señor me convenció de que yo quería que en mi caso no fuera así. Así que yo recuerdo casi como ahora, nunca me he recordado de la palabra, pero yo me recuerdo casi como ahora, teniendo mi novia y queriendo referirme a ella con algún calificativo bonito. No me acuerdo si fue mi amor o linda, qué sé yo no me acuerdo. Lo único que yo me acuerdo es yo ensayando. Ensayando porque yo quería que saliera de lo más natural posible. O sea, yo quería que se oyera como natural. Imagínense que se oyera natural, lo que yo nunca en mi vida había hecho y que yo no tenía ejemplo. Y yo me recuerdo como ahora, cuando me dio una conversación, llegó el momento de decir, bueno, aquí es. Así que yo de manera disque muy natural le dije, no, mi amor, tal cosa, yo no, la que sea. Miren, yo estoy seguro que yo debía haberme puesto colorado, porque yo sentí que la sangre me subió.
Y yo quería beberme como una pastilla para desaparecerme. Y yo seguí de que muy normal, pero uy, fue como, yo me sentí, después que dije lo que dije, yo me sentí como el tipo más cursi del universo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Ya lo dejaste ahí? No, porque yo sé aquí que así es que debe ser. Así que yo seguí insistiendo hasta que por la gracia de Dios ya yo no tengo que pensarlo. Y eso es parte de mi forma de ser. Porque así es que los cambios ocurren. Siembra un pensamiento, cosecha un acto. Siembra un acto, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. ¿Cómo se llega a un carácter diferente? No, no es aquí. Es que yo no lo siento. Eso es lo de menos. No es si tú lo sientes o no lo sientes. Pero tú lo sabes, sí. Tú no tienes que esperar a sentirlo. Tú lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer. Pero piénsalo. Y haz aquello que posiblemente tú sientes que todas las células de tu ser, hasta el pelo de tu cabeza está en contra porque no es lo que estás acostumbrado, no es lo que te gusta. Pero es lo que tú sabes que debes hacer. Y cuando tú lo hagas, tú vas a decir, wow, pero qué difícil. Insiste, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Y mira, no fue tan difícil. Oh, no fue tan difícil. Oh, pero mira, después de todo no es tan difícil. Y después sale solo. Yo no sé cuántos aquí aprendieron a manejar en carros mecánicos. En mi país es muy común los carros automáticos. Me doy cuenta que en toda Latinoamérica, en la mayoría, se maneja carro de cambios. Cuando uno empieza a aprender a manejar carro de cambios, uno no quiere ni que le hablen. Porque entonces que va soltando el cloche y va pues, pulsando el acelerador. Y a veces te equivocas y el carro suena de que ¡oh! Porque tú le diste demasiado al acelerador. Y el cloche, si lo dejas demasiado bajito, entonces cuando el carro va a arrancar te hace de que tu, y se te apaga. Entonces, en ese momento, tú no quieres que ni te hablen. ¿Por qué? Tú estás concentrado en eso. ¿Por qué? Porque eso no es natural. Tú estás aprendiendo. Oh, y el que te ve 1 año, 2 años después, tú vas hablando una conversación como si el carro fuera automático. Sí, porque tal cosa, ajá, sí, ya tú ni pendiente estás. Y ya eso sale solo. ¿Qué pasó? Creaste el hábito. Los hábitos se crean con la repetición. ¿La repetición de qué? La repetición de aquello que tú oyes, que tú sabes, que tú lees, que es importante para que tu matrimonio avance. Así que, hermanos, tengan esperanza. Nuestro Dios es bueno y nuestro Dios nos capacita. Y al final, es tan genial que haciendo nosotros lo que como quiera debemos hacer, recibimos el bono de que nos va súper bien. Porque al final Dios nos bendice y nosotros somos los que disfrutamos. Así que mis hermanos, siempre hay esperanza. Si eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a ser cada vez más parecido a Cristo. Pero eres tú que tienes que cambiar. No es el Espíritu Santo. Él te capacita. Pero somos tú y yo que tenemos que cambiar. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Si nosotros le creemos, y se supone que creemos a su palabra, va a haber cosas que nos van a costar más que otras. Pero cuando nosotros lo hacemos, Dios nos muestra que Él sabe lo que dice. Él fue el diseñador y solamente funciona como Él decidió que funcionara. Así que el Señor me los bendiga y les ayude a tener matrimonios que den gloria a su nombre y que ustedes lo disfruten plenamente. Porque el Señor no diseñó el matrimonio para que fuera una carga pesada, sino para que fuera un deleite. He usado esta palabra mucho y lo he hecho a propósito. Porque el matrimonio muchos lo ven como, dime, ¿cómo te va? La respuesta es rápida, siempre, bien, bien. Y después entonces uno se queda pensando, pastor, pero esto es duro, esto es difícil. El Señor no lo creó ni para que fuera duro ni para que fuera difícil. Lo creó para que fuera un deleite. Y nosotros lo glorificamos cuando logramos que nuestros matrimonios sean deleitosos. Permítame orar. Gracias, Padre, una vez más te damos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos tu palabra? Si aún teniéndola tenemos la tendencia tan fuerte de dejarnos llevar más por nuestras personalidades y deseos que por ella. Si no la tuviéramos, estaríamos, Señor, totalmente perdidos. Gracias por no dejarnos en oscuridad.
ayúdanos a glorificar tu nombre, no solamente como creyentes individuales, sino como matrimonios. Porque un matrimonio que vive a la luz de tu palabra es un faro de luz para una generación que anda sin Dios en este mundo. Bendice nuestras vidas, bendice a cada matrimonio aquí presente, para gloria de tu nombre y para deleite de sus vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.